patrón destructivo. Todo en esto nosotros un poco resumimos toda la patología. Desde la radiología, que fue lo que más vimos, y si ustedes se acuerdan, tuvimos una clase que se les pasó que tenía que ver con la tomografía de tórax. ¿Se acuerdan? Que era un poco lo mismo que vimos en radiología, pero visto desde la tomografía. Estos son los temas que van a entrar para la primera era. Lo que dimos, nada que no hayamos dado va a entrar en la era. Nosotros cumplimos con nuestros tiempos de temas. Nos prolongamos un poco más porque hasta el año anterior nosotros teníamos teóricos y prácticos. En este año, al no haber prácticos, tuvimos que reforzar un poquito los teóricos, más les recuerdo todos los power que subió la doctora Bongers, que también tienen que ver con estos temas que yo les di acá. O sea, de esa manera completamos esta primera era. Si hay alguna pregunta, algo que no haya quedado claro, por favor, me lo dicen. Tenemos todavía la clase, la semana que viene para evacuar dudas, si hay alguna pregunta, alguna consulta o lo que fuera. ¿De acuerdo? Ahora, si a ustedes les parece, ya les voy a pasar los temas de la segunda era, para saber bien hasta dónde empezamos y dónde terminamos. Laila me pregunta cómo va a ser la modalidad del examen. Hasta ahora, Laila, va a ser escrito, multiple choice con elección con múltiples opciones. Me parece que es la forma más ajustada que se puede dar con este sistema. Temas a desarrollar se complica. Es decir, no me parece que sea la contingencia adecuada como para tomar de esa manera. Nosotros acá particularmente en la UNE, nosotros nos manejamos de esta manera y anduvimos muy bien. El sistema para corrección no admite errores, es rápido, inmediatamente van a tener la respuesta, entonces de esa manera nos vamos a manejar. Juan José me pregunta, disculpe, yo no recuerdo cuándo se dio generalidades de TAC, ¿fue presencial o por Zoom? A ver, ya te digo un momentito porque yo tengo anotado. No, lo fuimos viendo, lo fuimos viendo cuando vimos esto último que yo les puse recién. Perfecto, sí, Jonathan. Cuando yo les puse lo de tomografía computada de tórax, que fue el último tema que vimos de patología de tórax. ¿De acuerdo? A eso me refería cuando le hablé de generalidades. De la tomografía computada, por supuesto, aplicada al tórax. ¿Se entiende? A eso me refería. Espérenme un segundito, porque yo acá tengo todo registrado, los temas que fueron dando, para estar dentro de lo preciso, digamos. Las generalidades, según lo que yo tengo registrado acá, las habíamos visto allá en Santo Tomé cuando hicimos presencial, ese cortito tiempo que estuvimos compartiendo en forma presencial. Y después yo tengo que ya arrancamos desde el 4 de mayo con la parte de tórax en forma virtual, vía Zoom, digamos. Y ahí vimos, bueno, todo lo que les estoy comentando. Patrón nodular también, bueno, no hay un patrón nodular, Felipe. El aspecto nodular lo vamos a poner dentro del intersticio. Tómense esta semana, lean eso y las dudas que tengan las aclaramos la semana próxima. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Ahora les voy a pasar, si a ustedes les parece, los temas del segundo parcial. Lo que va a entrar en el segundo parcial, que según me dijo la doctora Galarza, tendría que ser no menos de 15 días después de este primero. Aunque nosotros, ustedes se darán cuenta, estamos desfasados con los tiempos que habitualmente habíamos tomado. Pero vamos a guardar esa distancia en días de 2 semanas entre una era y la otra. Los temas del segundo parcial van a ser los siguientes. Esperen un momentito que estoy trabajando acá con todas las planillas porque yo todo lo voy registrando para no equivocarnos. Segundo parcial, entonces. Todo lo que tiene que ver con sistema cardiovascular. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de radiología, de eco? Habíamos hablado un poquito de cada método
en relación a la parte de cardiovascular. ¿Qué más? Un segundito, ya les digo. Lo que tiene que ver con la imagenología del mediastino. Lo mismo, habíamos analizado la parte de mediastino también. Después, espérenme un segundo. Terminamos con esto, sería la parte de tórax. Fíjense una cuestión. Dentro de lo que es tórax, para la primera era va a entrar respiratorio, ¿de acuerdo? Para la segunda era va a entrar la parte de cardiovascular y mediastino, porque ese fue el esquema que a mí me puntualizaron desde las otras materias. Por lo menos eso lo hicimos el año pasado y este año no me mandaron ninguna modificación en cuanto a los temas de una era y de la otra. Todos estos temas que yo les estoy poniendo los dimos. Lo que estamos haciendo ahora es un poco reagruparlos para la primera y para la segunda era. ¿Estamos hasta acá? ¿No hay ninguna duda? Muy bien. Entonces, mediastino. Muy bien. Después de mediastino vamos a entrar en abdomen. Dentro de abdomen, fíjense, ¿se acuerdan las generalidades en cuanto a la directa de abdomen? ¿Qué nos aportaba? Las indicaciones, los métodos que podemos emplear. Acuérdense que habíamos visto los cuadros de abdomen agudo en esa misma clase, en ese mismo teórico. ¿Se acuerdan el abdomen agudo perforante, el sangrante, el obstructivo, etcétera? Todas las variedades, todos los signos. El neumoperitoneo, las pilas de monedas, cuando una radiografía de pie, cuando un acostado, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con la parte de abdomen. Después de abdomen vamos a ir a lo que tiene que ver con el aparato urinario. Aparato urinario. ¿Estamos hasta acá? Inmediatamente después de haber hablado de aparato urinario, con lo que seguimos, digamos, fue con retroperitoneo, muy en relación con el aparato urinario, si ustedes se acuerdan, muy en relación con el aparato urinario. Retroperitoneo, aparato urinario. Y el otro tema o los otros temas que van a entrar en esta segunda era van a ser el de mama y la parte de ginecología que estamos viendo ahora. ¿De acuerdo? Esos son los temas de la segunda era. Fíjense que si ustedes recuerdan, nosotros, después del aparato urinario, antes del aparato urinario, habíamos hablado de tubo digestivo, ¿se acuerdan? Esófago, estómago, intestino delgado, colon. Después vimos el aparato urinario y después vimos la parte de hígado y vías biliares y páncreas. Bueno, el tubo digestivo o el aparato digestivo, ya sea el tubo, esófago, estómago, intestino delgado, grueso, hígado, vías biliares, páncreas, va a entrar para la tercera era, no entra en la segunda. ¿Estamos? Porque este fue el esquema que se siguió el año pasado. No me avisaron ninguna modificación. Lo que me dijeron es que lo que no se haya avisado como modificación se mantenía como el año anterior. Yo les pregunto, ¿ustedes ya tuvieron, verdad, las eras de las otras materias que están cursando? ¿Esos fueron los temas que vieron en las eras que tuvieron hasta ahora? Estos son los temas que van a entrar. Perfecto. Gracias, Jonathan. Gracias, Claudia. Gracias, Lucas. Estos son los temas, entonces ya les paso para que ustedes los vayan teniendo, los vayan repasando, de la primera y de la segunda era. Claro, la segunda, medicina interna, la segunda era fue cardio. Eso fue lo que me había comentado Isabel, la doctora Ortiz Pereira. Por eso la parte de cardiovascular la pasamos, como ya hicimos el año pasado, en la segunda era. Nos amoldamos nosotros un poco a lo que daban en medicina interna. ¿De acuerdo?
Y cuando arranquemos con la tercera era, que nosotros lo vamos a arrancar con la parte de esqueleto, ahí vamos a adicionar después lo de aparato digestivo, que ya lo vieron. Aparato digestivo ya lo terminamos de ver. Nos quedaría después para la tercera era lo que tiene que ver con toda la parte de esqueleto, las artropatías, la parte de neuroimágenes, lo que tiene que ver con la imagenología del sistema nervioso central, y finalmente un paquete que vamos a hacer, yo les había comentado, de ecografía, sobre todo las ecografías de pequeñas partes. La ecografía de tiroides, la ecografía de próstata, de testículo, de la gestación, etc. Eso va a ser ya al finalizar el año. No me quiero meter en eso todavía para no ser demasiado confusa la cuestión. Camila, en la clase de retroperitoneo se dio la parte de tumores. No tengo acá ahora el power. Si ustedes lo tienen o les habrán subido lo que dimos en retroperitoneo. Exactamente. Hoy estuve comunicado con la doctora Bongers que me dijo que les pasó otro power y les vamos a pasar esta semana, entre esta semana y la que viene, los que faltarían para completar ya la segunda era, y ya van a tener todos los powers de la primera y de la segunda. A ver, Sofía me dice si se pueden subir los powers que faltan de la segunda era. Sí, ya en esta semana se van a subir todos los que faltan. Igual eso es segunda era. Así que ahora, si les parece, nos ponemos con la primera. Se ponen, digamos, a repasar, a leer o lo que fuera. Háganlo ahora, porque si hay alguna duda o lo que fuera, tenemos la semana que viene como para ir evacuando esas dudas. ¿De acuerdo? ¿Estamos hasta acá? ¿Quedamos claros hasta acá? Estos temas que yo les pasé ya por acá, para la primera y para la segunda era, van a, digamos, los vamos a pasar también, los vamos a subir al aula virtual. Esperen un segundito, porque esto que yo les copié acá, voy a hacer una captura, porque entonces son los mismos que vamos a pasar después para no confundirnos. Perfecto. Primera era por ahí. Doctor, ¿Sí? ¿puede escribir los temas que nombró que no van a entrar de digestivo en la segunda era? No, porque va a ser para confusión. De digestivo, nada. ¿Estamos? De la parte de lo que en realidad no es digestivo, lo que sí va a entrar es abdomen, directa del abdomen, pero de digestivo, nada. ¿Estamos? Perfecto. Porque si les pongo esto no entra y les empiezo a detallar, va a ser para confusión. Entonces me parece más claro, más definido lo que sí va a entrar. Digestivo, les vuelvo a repetir, no entra ahora, entra para la tercera era recién. Lo que va a entrar en la segunda era va a ser la parte de abdomen, pero de generalidades, digamos, lo que era la directa de abdomen. ¿Recuerdan? ¿Estamos entonces? Muy bien. Vamos a continuar entonces ahora con nuestro tema de ginecológico para poder finalizar entre esta semana y la semana que viene. Bueno, los invito ahora a que miren esto que está por acá. Otra de las indicaciones y, digamos, utilidades de la ecografía. Fíjense lo que nos dice acá. Se pueden distinguir varios patrones ecográficos que se relacionan bien con el momento del ciclo endometrial. Esto, les aclaro, se va a utilizar muchísimo para los estudios o para los tratamientos de infertilidad. A ver, contesto esto y ya dejamos el tema era. Vamos a meternos en esto. 14 es... Sí, la fecha sí. Igual la semana que viene les confirmo. La puta madre. La semana que viene les confirmo, porque a mí me tienen que confirmar todavía del departamento de exámenes.
la fecha sería de la primera era el 14 de septiembre, lunes 14. Con eso nos quedamos por ahora. Después, 2 semanas después, sí, sería la segunda. A confirmar. ¿Estamos? Ponemos como fecha entonces de la primera, lunes 14 de septiembre. ¿Estamos hasta ahí? ¿No hay dudas, digamos? Esperen, ya marco eso también. Bueno, retomamos entonces lo que comenzamos recién a hablar. Fíjense que otra... Ahí está, no sé por qué se me está yendo la imagen. ¿Están bien? ¿Me ven bien? ¿Me escuchan? Pero no. Sí. Esperen porque me quedé... Sí, doctor. Bueno, ahí estamos. No sé por qué se va y viene esto. Otra de las utilidades de las indicaciones, habíamos dicho, de la ecografía en cuanto a lo ginecológico. Patrones ecográficos para determinar el momento del ciclo menstrual, perdón, del ciclo endometrial, del ciclo sexual. ¿Para qué? Esto se utiliza mucho como, digamos, tratamientos de la infertilidad. Y fíjense que acá tienen 3 imágenes que lo más probable es que ahora no las entiendan, ya las vamos a ir detallando qué significa cada una de estas imágenes. Fíjense, acá nosotros tenemos un esquema de el ciclo sexual, del ciclo de la mujer. Primer día corresponde, por supuesto, al primer día de sangrado. Vamos a marcar como, digamos, más o menos estándar 5 días. Pueden ser 3, 4, 5, 6, depende. En estos días se producen, fíjense, el dibujito y lo que dice acá, el menstruo, la hemorragia menstrual. Después comenzará a partir del día 5 más o menos, la fase proliferativa, a esta altura, día 14, día 15, ovulación, y después pasa a la fase secretoria, digamos. Fíjense que durante la primera etapa, durante los primeros días del ciclo, vamos a encontrar esta imagen que tienen acá. Acá también se ve esta misma imagen, acá se ve agrandada. ¿Cómo la vamos a interpretar? Recuerden que ecográficamente la cuestión no es tan sencilla. La imagen ecográfica, dijimos siempre, es la menos anatómica, yo les diría, junto con los estudios de medicina nuclear que los vamos a ver en la parte ósea. Vamos a interpretar, por eso siempre ponemos esta guía, este esquemita. Fíjense, acá tenemos el canal vaginal, la presencia del útero, un corte de perfil, digamos, y esta línea que ustedes ven acá marcada en blanco en el esquema, en el dibujo, es esta línea que ustedes tienen acá también marcada en blanco. ¿Qué lenguaje, qué palabra utilizaré? Una línea hiperecogénica o una línea hiperecoica. Fíjense lo que dice. Durante los primeros días del ciclo, el endometrio suele verse como una delgada línea hiperecoica de 1 a 3 milímetros de ancho o de espesor que va a representar la cavidad uterina. Es un endometrio que está, digamos, empezando a madurar, empezando a prepararse para después eliminarse con la siguiente menstruación. Entonces, en estos primeros días, ¿qué vemos? Una línea. Recuerden esto, una línea hiperecoica, blanca. A mí eso me está hablando de los primeros días del ciclo. ¿Estamos hasta acá? Muy bien. Pasamos un poquito más. Fase folicular proliferativa o estrogénica. Fíjense que en este caso, esta fase dice, comienza o se ve como una capa delgada hiperecogénica, pero van a tener 2 líneas más. Fíjense el esquema. Otra vez el canal vaginal, el cuello del útero, el útero, y miren, 3 líneas. Esto se llama aspecto de la triple línea. Fase folicular, fase proliferativa, fase estrogénica. Vamos un poquito acá, muy bien, a esta, en esta zona. Fase proliferativa o estrogénica, ¿de acuerdo? Fíjense que la mujer está madurando los óvulos, el óvulo.
vamos a acercarnos a la ovulación. Ya no vamos a tener esta línea, una solita, única, y vamos a comenzar a ver esto que está acá. Fíjense cómo este esquema ustedes lo pueden transportar perfectamente a la imagen ecográfica. 3 líneas blancas, 3 líneas hiperecogénicas, hiperecoicas. ¿Me siguen hasta acá? ¿Está claro hasta acá? Esto es lo que se llama el aspecto, o algunos llaman el signo de la triple línea. 3 líneas blancas, paralelas o propiamente dichas, hiperecoicas o hiperecogénicas. ¿Estamos hasta acá? ¿Qué pasa después? Fase proliferativa, bueno, acá volvemos a ver otra vez otras imágenes. Acá se ve muy bien la triple línea. La línea central vendría a ser la luz de la cavidad. Cada una de las líneas laterales vendrían a ser la unión entre el endometrio que está proliferando, hablamos de fase proliferativa, y el miometrio. Acá también lo vemos, acá también lo estamos viendo. Algunos llaman endometrio funcional, está en etapa proliferativa, en etapa funcional propiamente dicha. Acá tienen otra imagen, triple línea. Una línea por acá, otra línea central, que es la más blanca, la más hiperecoica, y la otra que está por ahí abajo. Esto es lo que vamos a llamar triple línea. Aspecto de la triple línea o signo de la triple línea. Acá tenemos en otro modo de ver la ecografía, fíjense, lo mismo que acá. Fíjense, nuevamente aparece esa triple línea como habíamos dicho. Yo no soy muy partidario de leer todo esto porque particularmente no me interesan los powers que tienen mucha letra. Prefiero, estamos hablando de imágenes, muy bien. Vemos las imágenes y les explico las imágenes. Todo lo otro que sea texto y demás los van a tener en los power que va a subir la doctora Bongers. Fíjense, ahora avanzamos un poco más. Ya vamos a la fase lútea o secretoria o progestacional. Ya tenemos un endometrio, como nos dice acá, completo e hiperecogénico. Fíjense, vamos a ver esto que está acá. Esto, que es esto gris que lo vemos acá, es el endometrio. Y los invito a que lean esta frase en colorado que está por acá abajo. El endometrio está completo y uniformemente hiperecogénico. Ya perdimos la triple línea, ya aparece como un endometrio grueso. Fíjense, vamos al esquema, acá gris se va a ver. Lo mismo se ve acá, lo mismo se está viendo en esta otra ecografía. Fíjense por qué, y ustedes lo pueden comprobar con estas imágenes, por qué decimos que la endometría es un estudio dinámico, directo y operador dependiente. Estas imágenes es como si nosotros hubiéramos hecho, para que nos entendamos, capturas de pantalla. Realmente va a tener una apreciación práctica cuando se ve el estudio funcionalmente hablando, y esto en dinamismo, digamos. Estas son tomas, fotografías, capturas de pantalla, si ustedes quieren, que se van a hacer del estudio ecográfico, pero que en definitiva van a ser muy dependientes del informe que el ecografista les entregue. ¿De acuerdo? ¿Qué valor tiene esto? Saber si esa mujer que está con una consulta o un tratamiento por infertilidad va cumpliendo estas fases. Si tuvo ovulación, si el endometrio maduró, si el endometrio se preparó para una posible gestación. Entonces tendríamos que ver primero esa línea solita, después las 3 líneas que veíamos y después este endometrio completo, hiperecogénico, hiperecoico, como ustedes lo ven acá. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entendió esto? Voy a ir un momentito a una imagen que vimos anteriormente que yo les dije, ahora vamos a explicar. Muy bien, acá tienen. La imagen de los 3 endometrios
que habíamos mostrado al inicio de nuestra charla. Primera fase, una sola línea. ¿Dónde está? Acá está, esta línea finita, blanca y perecoica. Segunda parte, segunda fase, acá, la triple línea. Yo les diría que es la más inconfundible, no nos podemos equivocar. Fíjense, 3 líneas blancas paralelas, fácil de acordarse. Finalmente, la última fase, fíjense acá, del endometrio maduro, desarrollado, por decirlo de alguna manera. Fíjense que esto también se va a medir qué espesor tiene el endometrio, para ver qué capacidad de funcionalidad tiene ese endometrio. Fíjense que en esta imagen acá tienen un asterisco y acá tienen otro. Esa es parte de la metodología cuando se va a hacer la ecografía, que el ecografista marca esta pared, marca esta otra y después seguramente va a tirar una línea de puntos que automáticamente la computadora que tiene incorporada el ecógrafo va a decir tantos centímetros, tantos milímetros de espesor. Eso nos va a decir este endometrio está preparado o no para una gestación. ¿Es normal o no es normal? ¿O hay que estimularlo o no es necesario estimular? En eso ya no nos metemos nosotros. Eso ya lo hará el ginecólogo, la persona que hace la parte de esterilidad, de infertilidad y demás. Vuelvo a donde nos habíamos quedado. Otra imagen, lo mismo que habíamos visto, fíjense, ese endometrio completo, hiperecogénico, como está por acá, donde vamos a encontrar un aumento de la ecogenicidad, una zona más amplia. Ya no vemos ni una línea ni 3 líneas, vemos una zona más ancha. Lógicamente, esto va a depender fundamentalmente de la progesterona, es decir, que la mujer tenga realmente ciclos bifásicos. Una mujer con ciclos monofásicos no puede gestar. Fíjense que cuando una mujer hace un tratamiento anticonceptivo con anticonceptivos orales, digamos, lo que habitualmente se consigue o se busca es producir ciclos monofásicos para que no ovule, para que la mujer no pueda quedar embarazada, como medida de anticoncepción. ¿De acuerdo? Muy bien. Repito, es lo mismo. Otra, como para cerrar un poco todo esto y fijar las imágenes. La primera parte, en esta fase proliferativa, una sola línea, fíjense, al principio, una sola línea. Avanzamos en la fase proliferativa del endometrio, las 3 líneas. Avanzamos más a la fase secretoria y esa zona más engrosada, más gruesa, donde ya no se ven ni una ni 3 líneas. Se ve un endometrio más grueso, como para definir todo esto. ¿Qué va a pasar en la menopausia? Fíjense, endometrios normales en la menopausia, es decir, esto que está acá. Fíjense que es una imagen de un endometrio que ya no es funcional. Habitualmente no se estudia esta parte, digamos, con la misma intensidad que lo anterior que habíamos visto cuando se está trabajando con una mujer que consulta por alteraciones de la fertilidad. Voy a pasar algunas cosas que no son necesarias, por eso ustedes van a ver que van a ir, algunas cuestiones no las vamos a mencionar. La histerosonografía es un estudio que ya es muy específico, que no me interesa que por ahora lo conozcan, esto ya es más de la parte de ginecología específicamente. La histerosonografía es un estudio que es un poco la mezcla de una histerosalpingografía, pero con utilización de medios ecográficos. Observen, para tener una idea, esto es un histerosonograma, nada más que a título informativo. Fíjense, una cavidad uterina que va a estar llena de una solución salina, obviamente con la absoluta seguridad de que la mujer no está gestando, por supuesto. Y miren, esto que está acá con la letra A marcado corresponde a la presencia de un pólipo, ¿de acuerdo? Esta es la pared uterina, fíjense el pólipo cómo está prendido, está tomado a la pared. Bueno, un pólipo a nivel del útero. Una manera, por supuesto, muy eficaz de diagnosticarlo. Esto lo voy a pasar. Esto no lo vamos a ver, no nos interesa ahora. Sí quiero esta imagen que la recuerden.
Fíjense, para tener una mejor fijación de lo que habíamos dicho. Esta es una resonancia nuclear del útero, del aparato ginecológico, del útero. Yo quiero que nos ubiquemos anatómicamente. Cuando nosotros vamos a interpretar o a leer una imagen, el método que sea radiológico, tomográfico, resonancia, lo que fuera, primero, acuérdense cuando comenzamos a ver tórax, que habíamos marcado ese triángulo, no sé si recuerdan, donde decíamos cuáles eran las 3 patas sobre las que nos teníamos que apoyar para interpretar la imagen. Una de ellas era la anatomía. Perfecto. Para que nos ubiquemos. Un corte como si fuera un perfil, una lateral. Pero al ser resonancia no se llama ni perfil ni lateral. Se llama una imagen o un corte en el plano sagital. ¿De acuerdo? Para que nos ubiquemos nada más, porque esto lo vamos a ver muy en detalle cuando veamos la parte de columna vertebral y resonancia de columna. Un corte sagital, un perfil, digamos. Esta es la parte o la pared anterior de esta paciente, obviamente esta es la pared posterior. ¿Qué elementos anatómicos los vamos a manifestar acá? Fíjense esto que está acá. ¿Qué les parece que será esto que yo lo veo por acá? Así, que sigue, hasta el final puedo ver en resonancia. Después vamos a ver que en radiología no. ¿Qué sería esto? Perfecto, la columna última vértebra lumbar. Fíjense la fácil interpretación de la anatomía en resonancia. Hay resonancias, y ustedes van a ver después, que es como si fueran esquemas anatómicos, y son imágenes reales, no son esquemas. Sacro, tienen por acá, y a continuación el huesito dulce, el coxis, ¿de acuerdo? Inmediatamente por delante, ampolla rectal con gas, colon sigmoide, es decir, aparato digestivo terminal, tubo digestivo terminal. Vamos un poquito más adelante, útero, por acá, útero en esta zona. Un útero, ¿se acuerdan que ayer habíamos comentado que está en una anteversión? Lo más frecuente. El útero, decíamos, no está vertical, no está paradito dentro de la pelvis. Está como doblado o parcialmente doblado. Eso se llama versionado hacia adelante. Acá tienen el útero, acá estaría el cuello del útero y no llegamos a ver por el plano de corte el canal vaginal que estaría por acá. Esto puede ser el canal vaginal. Por acá apenas visible, fíjense, apenas visible la vejiga urinaria. Acá. Esto blanco que ustedes ven acá, hiperintenso, seguramente es algo de orina que está dentro de la vejiga. Según de qué modo trabajemos en resonancia, el líquido nos va a aparecer blanco, hiperintenso. Por ejemplo, esta orina. Inmediatamente por delante, esta que están viendo acá es un corte de la sínfisis pubiana. ¿Nos ubicamos anatómicamente en todos estos pasos que fuimos haciendo? Ubiquémonos mentalmente. Si voy de adelante a atrás en la pelvis de esta mujer, la sínfisis pubiana, la vejiga, el canal vaginal y el útero, la vía digestiva terminal, esto será conducto rectal, ampolla rectal, sigmoides y finalmente por detrás sacrocoxis. Recuerden que el sigmoide se va a ubicar en el espacio presacro. Acá lo tienen. Fíjense en este caso. Hicimos una resonancia nuclear magnética del útero en un corte en el plano sagital, habíamos dicho. Y decíamos, fíjense lo que dice, útero en ABF. ¿Qué quiere decir ABF? En anteverso flexión. Decíamos recién, doblado hacia adelante. Se observa la línea media endometrial hiperintensa. Ustedes me dirán, una línea hiperintensa, ¿en qué fase estaríamos hablando según lo ecográfico que veíamos recién? ¿Qué les parece? Y hacemos una interrelación entre la ecografía y la resonancia. Era esa primera, exactamente correcto, la primera fase, cuando teníamos una línea. ¿De acuerdo? Acá está. Esto es lo que nos va a brindar o a posibilitar
la resonancia nuclear magnética en cuanto a la parte de útero. En este caso, fíjense, otras imágenes. No quiero meterme mucho con esto con resonancia, porque ya lo vamos a ver en columna. Por eso ahora lo voy a pasar por arriba. Y acá sí, yo quiero que prestemos atención un poco a esto que les voy a presentar ahora. Ahora lo vemos para la parte ginecológica, pero esto lo vamos a poder aplicar para todas las regiones anatómicas que ustedes quieran. Y habrán escuchado hablar seguramente, PET. ¿Escucharon hablar de esta sigla? Fíjense que cuando hablamos de PET, primero, una cosa. Nosotros habitualmente decimos el PET. El paciente o al paciente o a la paciente le vamos a pedir un PET. No, señores, no le vamos a pedir un PET. Le vamos a pedir una PET. No le vamos a hacer el PET, no, le vamos a hacer la PET. ¿Por qué razón? Porque PET, y acá tienen, quiere decir tomografía por emisión de positrones. ¿De acuerdo? Y si yo digo tomografía, tomografía es género femenino, entonces es la tomografía, es la PET. Es una tomografía, es una PET. ¿Estamos? ¿Y por qué PET? Si yo digo tomografía por emisión de positrones, fíjense que la sigla en nuestro idioma tendría que ser TEP, T-E-P, tomografía por emisión de positrones. Pero se combinó que la sigla TEP, yo les pregunto a ustedes, ¿en qué piensan? Si yo les digo TEP, el paciente tiene un TEP. ¿Qué es TEP? Así como yo les pongo tromboembolismo pulmonar. Un tromboembolismo pulmonar. Todos asumimos que la sigla TEP quiere decir tromboembolismo pulmonar. Entonces, para diferenciar, se combinó decir o mantener la sigla original en inglés, PET, pero quiere decir tomografía por emisión de positrones. ¿Estamos? ¿Se entendió esta aclaración? ¿Qué es eso? ¿Qué es una PET? Es un tipo de medicina nuclear. Es una mezcla entre medicina nuclear y tomografía. Medicina nuclear lo vamos a referir mejor cuando nosotros veamos la parte de columna vertebral. Yo al principio les había mencionado como uno de los 5 métodos puros. Me vuelvo allá a la primera época, ¿se acuerdan? 5 métodos puros dijimos: radiología, tomografía computada, resonancia magnética, ecografía y medicina nuclear. Métodos puros. ¿Por qué métodos puros? Porque tienen un fundamento físico propio, tienen una producción de bioimagen propia y tienen un lenguaje propio. Eso determina que sean métodos puros. Ahora, cuando yo hablo de PET, fíjense, ya no es un método puro. ¿Por qué? Porque mistura distintos métodos. Acá nos dice un tipo de medicina nuclear al que ustedes van a ver ahora después, que le adicionamos algo de tomografía computada y esto que les dice acá, algo de análisis bioquímico. Un tipo de medicina nuclear. ¿Para qué se hace? ¿Para qué sirve el TEP? Y fíjense, es importantísimo lo que vamos a presentar. Mide la actividad metabólica celular. Mide la actividad metabólica de las células. La PET es en realidad una combinación de medicina nuclear y de un análisis bioquímico. Antes de continuar, para cerrar lo anterior, le contesto a Marinaldo. Me pone, si el objetivo principal de gineco es estudio de las alteraciones de fertilidad, ¿cuál sería la indicación de resonancia siendo un estudio más caro? No todos los motivos de consulta ginecológicos, Marinaldo, tienen que ver con la infertilidad.
hay pacientes que van a consultar por otras patologías. Pacientes con patología tumoral, con patología miomatosa, ya sea benigna o maligna. Pacientes que van a consultar por endometriosis, que la vamos a ver un poco más adelante, no sé si hoy o el lunes próximo. Pacientes que nos van a consultar por malformaciones del útero. Para eso muchas veces utilizamos la resonancia. Comparto con vos, por lo que me decís acá, que de ninguna manera la resonancia va a ser el estudio que primero vamos a pedir. No, pero tenemos que tener en cuenta que existe y que si fuera necesario lo podemos pedir. ¿De acuerdo? Volvemos al PET, a la PET, perdón. Entonces, mide la actividad metabólica de las células. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense. Dice, la diferencia entre la PET y otros exámenes es que la PET, y esto fíjense en colorado, detecta el metabolismo dentro de los tejidos corporales, en las células, mientras que otros tipos de exámenes detectan la cantidad de una sustancia radioactiva que se acumula en un tejido corporal, de una zona que se está examinando. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo se entiende esto? Antes de avanzar con esa otra cuestión. Si yo les digo, ¿escucharon hablar alguna vez de una PET? Al paciente o a la paciente se le pidió una PET. ¿Por qué? ¿En qué casos? Muy frecuentes. Y una paciente o un paciente al que se le hace un diagnóstico de un tumor maligno. Un cáncer de mama, un cáncer de esófago, un cáncer de riñón, el que ustedes quieran. Y se quiere saber, por ejemplo, si hay metástasis, si hay secundarismo. ¿Por qué razón? Porque en base a eso se va a establecer o se le va a ofrecer una alternativa terapéutica al paciente. ¿Será cirugía? ¿Será quimioterapia? ¿Será radioterapia? Combinaremos esos métodos, lo que fuera. Pero yo necesito saber lo más precozmente cuál es el tipo de actividad celular de ese paciente, para ver si su patología tumoral maligna está involucrando a otros órganos o no. ¿Me siguen hasta acá? Cualquier estudio convencional, llámese radiología, llámese tomografía, resonancia, medicina nuclear pura, etc., a mí me va a decir muy bien, acá hay una metástasis en hueso, una metástasis en hígado, una metástasis en ganglios linfáticos, es decir, a ver si me entienden, la metástasis está establecida orgánicamente. Es una imagen que ya la vemos. ¿Se entiende eso? Es evidente. Tengo un hueso donde veo la metástasis. Tengo un hígado donde veo la metástasis. Tengo un cerebro donde veo la metástasis. Eso, si se quiere, ya es tardío. ¿Por qué? Porque la metástasis ya está instalada, ya está organizada, se hizo orgánica. ¿De acuerdo? ¿Qué beneficio me brinda la PET? La PET me va a detectar, fíjense, el metabolismo celular, las alteraciones en el metabolismo celular. O sea, nos permite llegar a la disfunción tumoral antes de que se haga orgánica, cuando solamente es una disfunción, es una alteración funcional. Estamos llegando mucho antes, mucho mejor para el paciente. ¿Se entiende? Esa es la ventaja. Antes de ver la metástasis en hueso, en hígado, en pulmón o donde fuera, a mí la PET me detecta alteración metabólica celular, que a lo mejor con otro método no la voy a poder ver. ¿Cómo lo vamos a hacer? Utilizando una molécula marcada. ¿Cuál es la molécula marcada? Fíjense el nombre largo que tiene. No importa si no se acuerdan. Acuérdense de esto, FDG. FDG. ¿Qué quiere decir? Fluo de oxiglucosa. ¿No se acuerdan de esto? Acuérdense de dos palabritas. Glucosa marcada.
es una glucosa marcada. Y acá te contesto, Karina, si se le da algún contraste para esa prueba. Esto es lo que se da. Que en realidad no vendría a ser un contraste, vendría a ser un detector. Lo que hacemos es introducir al paciente una molécula marcada. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Porque, ¿cómo va a funcionar? Fíjense lo siguiente. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son los dos elementos nutricios fundamentales, básicos para todas las células de nuestro organismo? Para las células del hueso, de la piel, del hígado, de la sangre, todas. Perfectamente. Sí, señor, sí, Felipe, sí, Claudia, sí, Marinaldo, a todos. Oxígeno y glucosa. Es la comida básica de nuestras células. Lo otro son accesorios. Oxígeno y glucosa. Ustedes saben muy bien que hay células que son directamente dependientes del oxígeno y la glucosa. ¿Cuáles? Fundamentalmente las que están acá adentro, las del sistema nervioso, las cerebrales. Yo les pregunto, ¿qué pasa cuando ustedes están en un lugar, siempre damos ese ejemplo, en un lugar cerrado, una cantidad de compañeros juntos, en un tiempo prolongado? Vamos a empezar a consumir el oxígeno del lugar. Vamos a comenzar a tener una hipoxemia. Y si a eso agregamos que vamos a estar un tiempo largo sin comer ni tomar nada, azúcar, por ejemplo, fíjense que vamos a comenzar primero con trastornos de la comprensión. Me voy a distraer, me voy a ir, aunque me quiera concentrar, no puedo concentrarme, voy a estar con una presencia física, pero mi mente va a estar en cualquier lado. En lo que hice a la mañana, en lo que voy a hacer mañana, en lo que voy a hacer el fin de semana, no me puedo concentrar. Y fíjense otra cosa, me va a dar sueño. Voy a estar somnoliento y vamos a empezar a bostezar. ¿Por qué? Porque mi cerebro y mi sistema nervioso central es directamente oxígeno dependiente. Por esa razón se establecen los recreos. Y eso, fíjense, yo siempre fui un súper partidario del recreo, del intervalo. No me gusta, no sirve, no comparto la clase eterna de 2 horas o más. No sirve. Ni ustedes, ni a ustedes, ni a mí. Por eso, inclusive, ahora cuando estamos virtualmente y por Zoom, fíjense que estamos 1 hora y les digo, bueno, cortamos un ratito, hacemos un intervalo. Se van, se preparan algo para comer o para tomar, se van al baño, lo que fuera. Nuestro cerebro se abre un poquito. Volvemos a la clase y es como que volvemos otra vez, digamos, como para retomar el hilo. No sirve la clase eterna, la clase prolongada. Fíjense que didáctica y pedagógicamente se considera como tiempo óptimo de clase, de duración, alrededor de 40 minutos. Entre 30 y 45 minutos. Nosotros por ahí, mal hecho de mi parte, nos extendemos un poquito hasta 1 hora. No más. ¿Por qué? Por esta cuestión, lo de la glucosa y el oxígeno. Muy bien. Si todas las células de mi cuerpo van a consumir sí o sí oxígeno y glucosa, fíjense que cuando algún grupo celular, algún tejido hepático, pulmonar, linfático, cerebral, renal, el que ustedes quieran, va a consumir, por supuesto, oxígeno y glucosa. Si yo tengo un tumor maligno, primario, ubicado en la mama, en el pulmón, donde ustedes quieran, y quiero saber si hay algún tipo de metástasis, de secundarismo, yo le hago una PET. ¿Por qué? Porque voy a poder detectar aquellos grupos celulares que comenzaron a disfuncionar. ¿De qué manera? Y yo tengo que tratar de evaluar cómo está el oxígeno o la glucosa funcionando en esas células hipotéticamente comprometidas. ¿Me siguen hasta acá?
Comprobar o valorar esto en el oxígeno es imposible. Entonces, ¿qué se hace? Se le inyecta al paciente esto que está acá, esta glucosa marcada. Flúor 2-deoxi de glucosa marcada con 18F. Si no se acuerdan, no importa. Acuérdense, glucosa marcada. Marcada, ¿por qué? Con un radioisótopo que una vez que le inyectamos al paciente esta glucosa marcada, esperamos un ratito que se difunda a todas las células de nuestro cuerpo y le vamos a hacer como si fuera una medicina nuclear, una centellografía. Vamos a ver de qué manera captaron esa glucosa marcada todas las células de nuestro cuerpo. ¿Se entiende? Y rápidamente las células, los tejidos, los grupos celulares alterados que me van a producir una hipercaptación de esa glucosa marcada, los voy a detectar inmediatamente. ¿Por qué una hipercaptación? ¿Qué pasa en un tumor? El que ustedes quieran. ¿Cómo está la actividad celular de un tejido tumoral? ¿Está igual que siempre? ¿Está en menos o está en más? Por supuesto, exactamente, está aumentada. Y si hablamos de maligno, con mayor razón todavía. Entonces, inmediatamente vamos a ver que esas células empiezan a enloquecerse, a captar glucosa desaforadamente. Pero si yo le hago una resonancia o le hago una tomografía, todavía no me aparece nada, porque no es algo orgánico, es algo todavía funcional. La PET a mí me permite llegar en ese punto. Me estoy adelantando a la aparición orgánica de las metástasis. ¿Se entendió? Y eso a mí me permite actuar rápidamente. Fíjense que el avance, la contribución de la PET, sobre todo para el tratamiento oncológico, es enorme. Y aclaro, no es para lo único que vamos a usar. Porque si mi paciente tiene una artritis, supónganse, también me la va a detectar. O si tiene una colágenopatía, también me la va a detectar. Entonces, es de un uso muy amplio, si se quiere, y a la vez específico. ¿Se entiende? Esto que no parezca una contradicción. Amplio porque se la usa para muchas cosas. Específico porque es para una cuestión puntual de cada una de esas situaciones. El inconveniente que por ahí tenemos es la escasa cantidad de equipamientos para hacer medicina, estudios de PET. En pocos lugares hay. Eso sería una, digamos, contra, ¿verdad? Fíjense, por ejemplo, en este caso, nosotros acá estamos viendo una tomografía por emisión de positrones y nos habla de la utilidad de la PET en patologías malignas ginecológicas. Diagnóstico primario de malignidad, estadificar el tumor preterapéutico, quiere decir saber dónde estamos parados para ver qué se le puede hacer a ese paciente. Se puede diagnosticar si hay recurrencia de la enfermedad. Ustedes cuando vean la parte de oncología van a ver que hay tiempos que el paciente tiene que ir sorteando para hablar de si se superó o no. Plazos. Bueno, lo podemos hacer con esto. Me puede monitorizar de qué manera el tratamiento responde o el paciente responde al tratamiento. La PET se utiliza también como factor pronóstico. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo podemos llegar a encontrar todo esto? Fíjense, esto que está acá, que es, estamos de acuerdo, poco anatómico, pero yo pienso que todos, con los conocimientos de anatomía que tenemos, podemos referenciar esto que estamos viendo acá. Podemos saber de qué estamos hablando. Fíjense que es un corte como si yo estuviera viendo a un paciente de frente, ya lo vamos a ver en medicina nuclear, centellografía en columna vertebral. Esto es como una imagen centellográfica. Fíjense que todos estos puntos negros, por decirlo así, hipercaptantes, a mí me están diciendo que están captando la glucosa marcada excesivamente. Por lo tanto, son áreas de alteraciones en la función celular. ¿Se entiende?
evidentemente probables puntos o centros de ubicación metastásica. ¿Estamos hasta acá? Esto ya lo vimos en urograma, por eso estoy pasando un poquito. Bueno, ¿alguna pregunta? Se nos hizo nuestro tiempo para cambiar un poquito la glucosa y demás. A ver, me pregunta Marinaldo, si la principal función de la PET es la detección temprana de las alteraciones del metabolismo celular, ¿se la podría indicar para las personas que tienen alta incidencia de cáncer o de incidencia familiar, por ejemplo, el de mama? Sí, se puede. Pero si ya tenemos diagnosticado el inicial, que se lo puede detectar, obviamente, también con medicina nuclear, perdón, con PET. ¿Qué pasa? Hoy por hoy la PET no la podemos considerar como un método de identificación catastral. ¿Saben a qué nos referimos cuando hablamos de método de determinación catastral? Por cuestiones muy básicas. Escasez de equipos, costo del estudio. No es como cuando nosotros hacemos, por ejemplo, al paciente estudios sistematizados para detectar infección tuberculosa. Es diferente. En la PET, los puntos negros, ¿con qué terminología los nombramos? Son puntos de hipercaptación. Ese lenguaje de captación lo vamos a estudiar en la parte ósea, cuando hablemos de centellografía o de medicina nuclear. Y me pregunta Karina si es muy caro, todos pueden acceder a PET si es que hay en ese lugar. Las dos cosas, es caro y hay mucha escasez de estos equipos. En este lugar, en la ciudad donde yo estoy ahora, donde yo vivo, acá en Corrientes, por ejemplo, no hay para hacer PET. Creo que en la provincia de Corrientes no hay equipos de tomografía por emisión de positrones. Los pacientes tendrán que ir a otros centros de mayor complejidad, como pueden ser Buenos Aires, Córdoba, etcétera, etcétera. No conozco, para los alumnos brasileños, no conozco cómo está la cuestión en el país de ustedes. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? En esteatosis hepática, grado 3-4, ¿se le indica una PET? Sí, se puede indicar, se puede indicar. Ahora, a ver, ¿por qué te digo se puede y no se indica? Porque si hablas de una esteatosis hepática, la podés diagnosticar perfectamente con otros métodos que son más accesibles y más baratos. Por ejemplo, una ecografía. Por ejemplo, una tomografía computada. ¿Se entiende? Entonces, por ahí no es necesario una PET para ese paciente. ¿La querés hacer? Perfecto, la podés hacer, pero tenés otros métodos. Y si seguimos un algoritmo lógico, inteligente, protocolizado, recurramos a los otros métodos que vas a tener el mismo resultado. Doctor, En mi ciudad, dice, tiene equipo, perfecto, y es re cara. Sí, es muy cara, lógicamente. doctor, Sí. le pregunto porque estaba a conversar con algunos médicos de mi ciudad y estaban indicando como rastreo de una alteración celular temprana, porque se indicaba en la esteatosis que sería la alcohólica, o sea, Sí, la posibilidad de malignizar y se transformar en un hepatocarcinoma. perfecto. Como te ¿Sería decía, esa la sí, función? claro, de poder hacerse, pero por supuesto, perfectamente se puede hacer. Si tienen la disponibilidad de equipamiento, de personal y de posibilidad económica, adelante, lógico, claro que sí. Las limitaciones son esas que yo les dije. Si lo tenés y si se puede hacer, optimizamos el diagnóstico, por supuesto. Y evidentemente sí, ustedes saben que hay una relación directa entre esteatosis, hígado grasa o lo que sea, con malignización de estos procesos, por supuesto. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra cuestión? Si no, paramos unos minutos y retomamos nuestra clase. ¿De acuerdo?
Vamos a ver algunas malformaciones uterinas que tienen relación a lo que habíamos ya comenzado a hablar, a la situación de infertilidad. Fíjense que una de las causas también de infertilidad, y digo infertilidad y no esterilidad, pueden ser las malformaciones uterinas. Depende cómo se las tome. A ver, infertilidad, ¿por qué? Porque es una condición, digamos, que podría llegar a ser removible. No es causa de esterilidad. ¿Por qué no causa de esterilidad? Porque la mujer puede llegar a quedar embarazada. El problema es que no hay prosecución del embarazo. Es un embarazo que por las alteraciones que tiene no llega a término, digamos. Una de ellas es el útero didelfo. Fíjense, este útero didelfo es como si fuera un útero partido por la mitad y se dividió en dos úteros. Fíjense, esto puede ser completo o incompleto cuando van a tener, por ejemplo, dos canales vaginales o un solo canal vaginal que al llegar a lo que sería el cuello del útero se dividen en dos hemiúteros, como dice acá. Un útero didelfo. Esto también algunos llaman útero doble. Cada útero o cada uno de estos dos hemiúteros con una trompa uterina, acá tienen el esquema y fíjense en la imagen real, acá estaría un hemiútero, acá el otro hemiútero, una trompa uterina, otra trompa uterina por acá. Inclusive fíjense estas imágenes lacunares que aparecen por acá o que empiezan a aparecer por acá. Podemos llegar inclusive a hablar de una prueba de Cote positiva. ¿Se acuerdan que hablábamos ayer? Es decir, de la caída de la sustancia de contraste a la cavidad peritoneal, lo que descartaría una obstrucción uterina, tubárica, perdón. Perfecto, la obstrucción no es el problema. Ahora, piensen ustedes, en lugar de tener un útero con una capacidad determinada, tenemos dos, pequeños úteros, dos medios úteros, ninguno de los cuales va a ser suficiente en cuanto a su tamaño y a su capacidad de albergar un, digamos, embarazo que vaya creciendo hasta llegar a un momento en que el producto, ese embrión o ese feto eventualmente, sea compatible con la vida. Desde ese punto de vista, fíjense que es una causa de infertilidad. Por ahí no podemos decir de esterilidad porque la mujer puede llegar a concebir. Porque si hay un fluido seminal que entra a este hemiútero o al otro y atraviesa la trompa y en un punto se encuentra con el óvulo maduro que está ubicado ahí en ese ciclo gestacional, y bueno, se puede producir la concepción, pero ese huevo, embrión después, no va a poder llegar a desarrollarse íntegramente en cuanto a tamaño porque el útero no tiene capacidad, ese hemiútero no tiene capacidad para poder hacerlo. ¿Con qué otra situación podemos encontrar? Bueno, acá tenemos ecográficamente, fíjense, el útero didelfo o como acá nos dice inclusive dos úteros. No es frecuente, pero puede darse. Respondo, mejor dicho, a Felipe, ¿cuál era el contraste que se usa en gineco? Contraste iodado, hidrosoluble. Con otra calidad de contraste es un contraste más untuoso, digamos, se adhiere más a las trompas, al interior, porque hablamos de un conducto muy filiforme, muy finito. Entonces que lo contraste bien en todo su recorrido y pueda llegar a caer a la cavidad peritoneal para marcarnos la prueba de Cote, pero es contraste iodado. Hidrosoluble. Si ustedes consultan una bibliografía que ya tenga algunos años, hablarán de un contraste iodado liposoluble. En este momento ya no se utilizan más los liposolubles. Son los contrastes iodados hidrosolubles los que se van a utilizar. Otra imagen por acá de un útero didelfo, o esos dos medios úteros o hemiúteros como vimos. Otra variedad es esta que está acá. Útero bicorne. ¿Qué quiere decir bicorne? Si yo digo bicorno, estoy hablando de dos cuernos. Fíjense, acá tenemos el útero, pero que no tiene la conformación normal.
fíjense que está partido como si tuviera dos cuernos, no partido, porque el otro, el didelfo, es el que está totalmente separado en dos hemiúteros. Este se divide, se abre, por así decir, en dos cuernos. Acá tienen la imagen también. La misma situación, la misma problemática que habíamos hablado anteriormente. Es un útero que notablemente reduce su capacidad, su espacio interior, como para que se pueda desarrollar una gestación, sobre todo a término. En otros casos, fíjense esto que está acá, tenemos acá una reconstrucción, un útero septo o también llamado septado. ¿Qué quiere decir septado? Tiene un septo en el medio. ¿Qué es un septo? Un tabique, una división. Actuaría de la misma manera que los otros anteriores, que el didelfo, que el bicorne, es decir, no tiene una capacidad amplia que sea sustentable para desarrollarse una gestación a término. Útero septo o útero septado es el que tiene un tabique en el medio. Acá se ve mejor. Acá se ve mejor. Causa también de infertilidad. Acá tienen un útero septado, fíjense. Es algo bastante parecido, muy similar a lo que sería el útero bicorne, pero con algunas variantes, nada más. Pero a los fines prácticos, muy parecido. Fíjense, acá justamente, me adelanté un poquito, tienen las dos imágenes como para que podamos comparar. El septado, que tiene este tabique en el medio, dividiéndolo, digamos, en dos, y el bicorne, donde tenemos una pequeña porción de útero, digamos, y después se divide en esos dos cuernos, uno para cada lado. Situaciones parecidas con el mismo fin. Otras imágenes, el útero arcuato. ¿Qué quiere decir arcuato? Que tiene una forma de arco arriba, como un arco. Pero ustedes me dirán, sí, pero la cavidad uterina es bastante importante, es bastante amplia. Sí, de acuerdo. Pero justamente el fondo, la parte superior, tiene esa forma arqueada, como si fuera un arco, arcuato o arqueado. El problema es que la mayor cantidad de los embarazos se van a implantar en el fondo o casi en el fondo. Son los embarazos o la implantación placentaria, hablamos, fúndica. Esto lo vamos a ver en gestación al final. Es decir, el embarazo que no corre riesgo en cuanto al momento del parto es aquel en que la placenta tiene una ubicación fúndica en el fondo, o adelante, o atrás, o a los lados, pero bien arriba. ¿Por qué? Porque eso va a favorecer que en el momento del parto primero salga el feto, el nacimiento, y después salga la placenta, el alumbramiento. Ya lo vamos a estudiar más adelante. Esa secuencia, para que todo salga bien, es inalterable. No podemos pensar jamás en un parto que salga primero la placenta y después el feto. En esa situación hablaríamos de una placenta previa. ¿Cuál es el problema de la placenta previa? Que casi con seguridad se van a terminar muriendo la madre y el feto. Ustedes, si van a la bibliografía o a la casuística antigua, era frecuente hablar de la muerte de parto, la mamá y la criatura que se murieron en el parto. La mayoría de las veces por una placenta previa, una placenta mal implantada, muy baja. O previa, ¿por qué? Porque tapaba el orificio del cuello del útero, entonces no se podía producir la salida del feto en primer lugar. Entonces, al tener este fondo arqueado, así como ustedes ven ahí cóncavo, se dificulta la implantación placentaria y, por supuesto, del embrión. Vamos a ver algunas cuestiones, vamos a pasar porque no son muy significativas, digamos. La presencia de leiomiomas o miomas uterinos se pueden ver ecográficamente perfectamente. El mioma o los miomas uterinos son tumores uterinos benignos que pueden llegar a adquirir, a desarrollar enormes tamaños, casi como el tamaño de un útero gestante a término. Fíjense esta foto.
de un acto quirúrgico, esto que ustedes tienen acá es un mioma. Fíjense el tamaño de ese mioma, con un abdomen enorme que puede simular casi un embarazo a término. Ecográficamente, perfectamente se pueden diagnosticar. Los distintos leiomiomas o miomas o fibromiomas o fibromas, fíjense que hay una sinonimia muy amplia en distintas ubicaciones. Fíjense, algunos submucosos son más internos, otros subserosos son más externos, algunos otros intramurales dentro del miometrio. Pueden ser sésiles, los que están adheridos directamente al endometrio, pueden ser pediculados. ¿Hay posibilidad de malignización? En pocos casos sí, está la posibilidad. Indicación de un leiomioma o de un mioma es la extirpación quirúrgica, lógicamente. Diagnosticados ecográficamente, diagnosticados por tomografía computada, cualquiera de los métodos va a servir perfectamente. Bueno, esto es un poco más de lo mismo, quería nada más que mencionarlos. Fíjense otros tipos de miomas, por ejemplo, en este caso, distintas ubicaciones, digamos, acá tenemos, como ustedes ven, miomas intramurales, es decir, dentro del miometrio, en el espesor del músculo miometrial, o este otro, que es un mioma, como ustedes tienen acá, fíjense, que está ubicado dentro de la cavidad uterina. Fíjense cómo tenemos ese triángulo que habíamos visto ayer, recuerdan, de la cavidad uterina, contrastada durante la histerosalpingografía, y me aparece acá en el interior esta imagen de defecto de relleno. Hay una parte, digamos, de la cavidad que no se contrasta. ¿Por qué? Y porque acá está el mioma. Es como si ustedes están colocando acá adentro una pelota que evita que el medio de contraste llene la totalidad de la cavidad uterina. Bueno, esto no nos interesa por ahora. Podemos encontrar calcificaciones en los miomas, fíjense, imágenes cálcicas. Cuando tenemos calcificaciones en cualquier estructura y en un tumor, como en este caso con más razón, nos están certificando prácticamente dos cosas: su benignidad y su cronicidad, su larga cronicidad. Ninguna estructura, ya lo dijimos en otras oportunidades, se va a calcificar de un día para otro o en pocos días. Para que una estructura anatómica, la que fuera, se calcifique, hace falta cronicidad, hace falta tiempo para que eso se calcifique. Y si transcurrió mucho tiempo, evidentemente no tiene una evolución maligna. Esto no nos interesa. En los miomas se puede hacer Doppler. Fíjense, acá tenemos ecodoppler. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de cardiovascular y dijimos que los estudios de ecografía Doppler o ecodoppler me servían para ver vascularización de la estructura que fuera? Bueno, acá tienen ecografía Doppler color, donde se va a ver una vascularización aumentada, por supuesto, en la zona del mioma, nada más que como para confirmar que eso realmente es un mioma. Es decir, es un tumor, como todo tumor, tiene una hipervascularidad característica. Bueno, acá vamos a parar, porque esto adenomiosis, miometriosis y endometriosis vamos a continuar el lunes próximo. Los miomas siempre se van a ver hipoecoicos, dependen de la consistencia que tengan, dependen de la estructura anatómica con la que estén formadas. Sí, habitualmente sí, pero depende si por ahí tienen contenido líquido, si tienen mucha sangre, si están calcificados. Esto es variable, esto no es categórico siempre de la misma manera. De igual manera, cuando ustedes pidan la ecografía o la histero o lo que fuera, en el informe, sobre todo si es una ecografía, se explicará con presencia de líquido, con presencia de estructuras cálcicas o fibromatosas o lo que fuera. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Muy bien. Entonces nos volvemos a encontrar el lunes y ahí ya sí cerramos
en base a lo que me conteste el departamento de las evaluaciones, ya cerramos todo lo que fuimos comentando hoy. De igual manera, ya pasé los temarios para que los vayan teniendo en cuenta, para que los vayan leyendo y demás. Nos vemos el lunes. Gracias, doctor. Chao. Perfecto. Que tengan entonces una buena semana y el lunes nos volvemos a encontrar. Gracias, doctor. Chao, chao. Hasta luego.